Todos nos encontramos aquí, Señor, en un mismo sentir. Y es, Señor, el venir a glorificarte, venir a adorarte con nuestra presencia, venir, Señor, a escudriñar tu palabra, ya que tu misma palabra nos insta a eso. Venimos, mi Señor, para estar un tiempo de comunión contigo, en la santa reunión de tu iglesia y de tu pueblo, que se reúne para con regocijo en nuestros corazones, Señor, alabar tu glorioso nombre. No queremos solamente honrarte con nuestros labios, pero también, Señor, de todo corazón. Señor, te amamos. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, no estamos confiando en nuestra propia prudencia ni nuestra propia sabiduría, Señor, sino estamos confiando en la presencia de tu Espíritu Santo, el cual, Señor, inspiró estas escrituras, el cual es nuestro ayudador ahora, Señor, a la hora de enseñar y de aprender. Danos de tu bendición, y que esta bendición sea con cada clase, Señor, que está en este momento dándose por grupos. Bendice también nuestro culto de adoración. En Jesucristo oramos. Amén. Siempre buscamos un pasaje de la Biblia donde nos ayude a captar el sentir general de toda la enseñanza de la clase. Este versículo se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 13. Y este versículo refleja muy bien la condición de los religiosos a quienes Jesús se tuvo que enfrentar estando él aquí en la tierra. Isaías 29, versículo 13. ¿Todos ya lo tienen? ¿Sí? Lo leemos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La semana pasada, en la purificación del templo, tratábamos cuán fácil una religión puede convertirse en vano. Y lo que hay en nuestro corazón tiene mucho que ver con esto. Qué bueno es podernos reunir todos y ahorita cantarle al Señor y alabarlo. Como dice, que sea de labios, pero también que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Hoy vamos a estar tratando las controversias que surgieron en el el día martes. O sea, estamos viendo los sucesos de la Semana Santa. O sea, comenzamos desde la entrada triunfal. ¿Cuál fue lo segundo que vimos? No. ¿Cuál fue lo segundo? ¿Se recuerdan la segunda clase que dimos en cuanto a lo que es la Semana Santa? Que ocurrió de madrugada. Por eso es que se pone antes que la purificación del templo. Ocurrió de madrugada. La higuera, la maldición de la higuera. La semana pasada vimos la purificación del templo, y en esta ocasión vamos a ver qué sucedió el día martes, donde Jesús tuvo controversias con los fariseos. De por sí ya lo que había ocurrido con la purificación del templo tiene que haber molestado bastante a todos ellos. O sea, no solo ya viene, aparte del resentimiento que había y el rechazo hacia Jesús que venía edificándose a través de los años, le puso la tapa al pomo la resurrección de Lázaro. ¿Se recuerdan que desde ese momento ellos quisieron buscar una cosa por tal de matar a Jesús? ¿Por qué? Porque la popularidad de Jesús cada vez cogía más auge. Viene la limpieza del templo, lo cual hizo que ellos todavía se amargaran mucho más. Y esto lo reflejan ellos ahora en este encuentro con Jesús. Jesús comenzó este día respondiendo las preguntas hechas por los sacerdotes, las cuales
ponían en duda su autoridad. Ellos se acercaron y le hicieron ciertas preguntas, pero no son las preguntas que hace una persona cuando reconoce su falta de conocimiento y quiere preguntar para aprender. No quiere decir que sea malo preguntar. Al contrario, toda aquella persona que quiere aprender puede hacer preguntas, aunque piense que la pregunta es lo más quizás insignificante, basta que usted tenga una duda para hacerla, ya es importante. Pero este no fue el sentir en que ellos hicieron estas preguntas, sino dice Lucas 20:23 específicamente que lo hicieron para tentar al Señor. Y a estas preguntas que hicieron para tentar al Señor, por eso yo le digo, le estoy haciendo la diferencia, hermano. Nosotros vamos a encontrarnos muchas personas que van a hacernos ciertas preguntas porque quieren conocer, pero otros porque quieren ridiculizar nuestras creencias. Y lo hacen con preguntas tontas y absurdas. Y esas son las tipos de preguntas que tientan a Dios. Y estas fueron las que hicieron estos hombres. Jesús les responde con 3 parábolas. Durante el tiempo de enseñanza de Jesús, la Biblia registra unas 30 parábolas en el Nuevo Testamento. Y si uno estudia más bien el panorama de lo que ocasionó ese tipo de parábola, uno se da cuenta que eran específicamente para resaltar una situación de lo que estaba ocurriendo. ¿Okay? Jesús sabía que ellos le preguntaban no porque querían saber, sino porque lo querían tentar. Y es precisamente a través de estas 3 parábolas que Jesús expone la insinceridad de estos hombres. Así que de nuevo el Señor nos continúa hablando por segunda vez durante estas clases acerca de cuán importante es que nosotros seamos sinceros para con Dios en el desarrollo de nuestra religión. Vamos a ver la primera de esas parábolas que se encuentra en Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Los versículos 28 al 32. Se conoce como la parábola de los 2 hijos o también parábolas del rey. Pero si leemos desde el versículo 23, y permítanme leer estos versículos, luego otra persona va a leer la parábola, uno se da cuenta todo el trasfondo del cual les he venido hablando. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, bueno, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, los gobernantes preguntan a Jesús quién les dio autoridad. ¿Okay? Ellos tenían sus oficiales nombrados para los trabajos en el templo. Cualquier actividad que se hiciera en el templo, ellos tenían sus oficiales. Y esto incluía el derecho de enseñar dentro de lo que es el recinto del templo. Entonces Jesús, como de costumbre, él se pone a enseñar. Y ahí vinieron. Ahora, les repito, no es que ellos querían saber, sino querían hacer caer al Señor. O sea, todo lo que ellos estaban en la mente es ver cómo buscar una razón
acusarlo y cogerlo preso. Y ellos le dicen, bueno, ¿con qué autoridad tú te pones a enseñar aquí si no tienes derecho? ¿Okay? Es como que alguien ahora se parara aquí y antes que yo empezara, ya yo entrara a la clase, ya hubiera alguien enseñando la clase. Uno se asombra, uno dice, pero ven acá, ¿y quién te dijo a ti que te pusieras a enseñar? ¿Ves? Porque todo tiene que tener un orden y una razón. Bueno, esto mismo estaba sucediendo allí. Entonces, Jesús no le quiere responder, sino Él les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? No contestan de inmediato, sino se ponen a discutir entre sí, precisamente mostrando su insinceridad. Y como ellos eran insinceros, pues Jesús les responde de la misma manera, y les responde con la parábola de los dos hijos, que es sobre la sinceridad. Vamos a leer la parábola. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿A usted le gustaría, hermana Ginny? Ok. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Vieron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Okay. Vemos como en la parábola, aunque Él les dijo, yo no les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, sí les mencionó a Juan el Bautista en la respuesta que Él le dio. O sea que más bien el Señor le dice, ok, aquí hay un padre que tiene dos hijos. ¿Okay? A uno le dice, hijo, ve en la mañana temprano a la viña a trabajar. ¿Qué fue lo que le respondió este hijo? No quiero. No quiero. ¿Pero qué sucedió? Se arrepintió, reconoció de que estaba mal en su proceder y al fin y al cabo fue. Ahora, el otro, cuando el padre le dijo, hijo, ve al campo a trabajar, ¿qué fue lo que le dijo? Le respondió adecuadamente. Ve como en religión hay muchas personas que tienen las palabras adecuadas y todas las respuestas bien correctas. Sí, le dijo, Señor, sí, Señor, yo voy, pero no fue. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿quiénes ustedes creen que hizo la voluntad del Padre? ¿Quiénes ustedes creen que la hizo? ¿Por qué, Gladys? ¿Por qué? Ajá. Porque él parece que al decir no, él se dio cuenta y miró y le dijo al Señor, sí, yo lo voy a hacer. Porque yo supongo que sea su corazón, que sabía que estaba haciendo algo mal. A ver, ¿por qué? Ajá, a ver. Yo creo que él en el primer momento, quizás en el fragor de que tengo que hacer quizás otra cosa, el papá le dice, ve, dice, no, pero no te estoy fallando. Le estoy diciendo a mi padre, que no lo voy a hacer. El arrepentimiento pudo más que lo que quizás otras cosas que tenía. Ok, a ver, a otra persona. Obediencia. Ajá. La obediencia que hizo. ¿Por qué hizo la voluntad del Padre? Porque había algo que hacer. Y eso que había que hacer era ir a la viña. Esa era la voluntad del Padre, que fueran a la viña. Y lo que había que hacer es ir a la viña. Y eso fue lo que él hizo, por eso hizo la voluntad del Padre. Sin embargo, el otro, aunque respondió apropiadamente, no lo hizo. Eso me enseña muchas cosas a mí esta parábola. Número uno, de que muchas veces nosotros no podemos, como dice Proverbio, confiar y fiarnos en nuestra propia prudencia. Ni tampoco esperar a que uno se desborde de ganas o de querer hacer las cosas para uno hacerlas.
nos está enseñando es que cuando el Señor nos pone delante su voluntad, ¿verdad? Nosotros somos responsables para hacer su voluntad. Muchas veces, precisamente los que quieren hacer la voluntad de Dios son los que encuentran objeciones. Y muchas veces las objeciones no son externas, vienen de uno mismo. Uno mismo es el primer obstáculo para ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios nos va a traer buenos resultados, nos va a traer cosas buenas. Y precisamente por eso hay oposición. Ahora, que yo no sienta el deseo de hacer una cosa, pero la termine haciendo porque me movió el arrepentimiento, porque yo sé que eso era algo que yo tenía que hacer. Eso es hacer la voluntad del Padre. Mientras que el otro, mucha disposición al principio porque tenía conocimiento. Al Padre hay que obedecerlo. Al Padre hay que llamarle Señor. Oh sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Terminó no haciendo. En la enseñanza general de la parábola, Jesús les estaba mostrando a ellos, ustedes que son religiosos, supuestamente son los maestros, ya que ustedes vinieron a mí y me dijeron, ¿con qué autoridad tú estás enseñando? Porque nosotros tenemos nuestros maestros. ¿Qué están enseñando sus maestros? ¿Qué es lo que están enseñando? Están enseñando verdaderamente a hacer la voluntad del Padre. Mucha enseñanza, mucha preocupación por quien estuviera enseñando y por todo eso, mucha religiosidad, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre porque vino Juan el Bautista predicando y bautizando del arrepentimiento y ellos no procedieron. Entonces, claramente muestra ahí, dice, pecadores y publicanos sí se arrepienten, sí procedieron al bautismo de Juan el Bautista y ellos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué? Sí, Señor, los pecadores, los que ellos consideraban la clase más baja que hay sobre la tierra, iban delante de ellos, porque estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué? Lo que nos está diciendo aquí es que Jesús, hermanos, no puede soportar la insinceridad. Y ante la insinceridad es preferible ser bien sincero delante del Señor. Mira, Señor, lo siento, no tengo deseos, no tengo ganas de hacer esto. Pero ¿sabes qué? No es tanto lo voy a hacer, perdóname. Porque ahí tiene que ver mucho el arrepentimiento. Perdóname, porque aunque no tengo ganas de hacerlo, yo sé que tengo que hacerlo. Yo sé cuál es tu voluntad. Y el no tener deseo de hacerlo tiene que ser motivo para llevarme a arrepentirme de no querer hacer eso. Y al fin y al cabo, terminar haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Quiere decir, la primera enseñanza que nos deja Jesús a través de esta parábola de los dos hijos es que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, predicar, enseñar la palabra, sino la parte más difícil, que ¿cuál es? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Qué bueno es venir a la casa del Señor, sentarnos, escuchar una clase, escuchar sermón, escuchar la palabra de Dios, Dios hablándonos, vez tras vez. ¿De qué me vale eso si no está promoviendo nada dentro de mí? ¿De qué vale eso si no está provocando cambios dentro de mí? No se puede hacer solamente oidor de la palabra, sino hay que ponerla en práctica. Hay que hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hemos venido nosotros hoy a la casa del Señor con esa actitud. No es, tengo que ir a la escuela dominical porque tengo que cumplir. Muchos de ustedes son fieles y hasta responsables y están aquí hasta antes de que comience la clase. Y todo eso está muy bueno. Pero yo tengo que venir con una actitud de decir, ¿qué es lo que el Señor me tiene que enseñar hoy para yo ponerlo en práctica? Esa tiene que ser mi actitud cada vez que yo estoy frente a sea una enseñanza o sea al mensaje de la palabra de Dios. Okay, vamos a ver la segunda parábola que es en los versículos 33 al 45. Y todas estas tres parábolas tienen relación la una con la otra. ¿Okay? A quien le gusta leer, pero de una manera que le dé vida a la lectura.
¿Okay? ¿A quién le gusta leer, pero que le dé vida a la lectura? Que tal parece que estuviéramos allí. A ver, ¿a quién le gusta leer de esa manera? Nadie. Bueno, vamos a pedirle a nuestra hermana, que al fin y al cabo es maestra, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto, hermano? A veces la lectura de la palabra, cuando se hace con el énfasis propio y todo eso, es más vívida. ¿Ok? Hermana Jean. Al 45. Lo único que me acelera un poquito, porque... Okay. Malvados. Dice. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre ella quien cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba. Okay. Es decir, si no entendieron en la primera, en la segunda, entendieron muy bien que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Esas son las convicciones que trae el Señor, que nos damos cuenta cuando Él nos está hablando a nosotros. De nuevo, lo que motivó esta parábola fue la insinceridad de los fariseos. ¿Okay? Cuando Jesús preguntó sobre el bautismo de Juan, ellos pensaron en sí. Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué no lo creísteis? Si decimos de los hombres, entonces el pueblo se nos revela. Por eso ellos contestaron, no sabemos. Y Jesús, molesto por esta insinceridad, dirige esta parábola al pueblo. Ellos se dieron cuenta que se refería a ellos mismos. Es decir, que el pensamiento primario de esta parábola va a ser la responsabilidad en los encargados de la viña. Y es además una declaración de Jesús como Mesías. ¿Okay? Así que, ¿quién es? Vamos a empezar a descifrar qué son las cosas que se muestran en esta parábola, porque al fin y al cabo recuerde que se nos está mostrando una verdad celestial con ejemplos terrenales. La viña plantada, ¿quién es? ¿Quién es la viña plantada? Una viña plantada. El pueblo de Israel. ¿Okay? Un pueblo que desde el principio fue escogido con el propósito de ser un pueblo santo, un pueblo separado, exclusivo de Dios, del cual vendría del linaje de David, Jesucristo el Mesías. Y este pueblo era un pueblo que no existía cuando Dios llamó a Abraham desde allá, desde la Mesopotamia, y ahí le dio la promesa. Y muchos de los que conocen la historia del Antiguo Testamento se dieron cuenta cómo se fue formando este pueblo y cómo llegaron hasta ahí. Esa fue una viña que el Señor fue plantando, ¿okay? Una viña plantada. Y como todas las cosas que hace el Señor, Él las hace así tan perfectas, aún geográficamente. Palestina luce como si se fuera a mirar desde arriba, luce como si fuera una alfombra verde en medio de todo un desierto.
Así para que ustedes vean, todo aquello es desierto, desierto, y Palestina es como si fuera una alfombra verde. Así es que se ve geográficamente. Y por eso es que Palestina siempre ha sido el deseo de todas las naciones alrededor, porque es la tierra que produce leche y miel. ¿Okay? La viña es plantada. ¿Para qué se planta una viña? A comer uvas. Para que dé fruto y llegar a comer uvas. Pues al fin y al cabo, ni la vid tampoco es una planta tan grande. O sea, no se puede decir que son árboles que se plantaron con el propósito de que den fresco o de protegernos contra el sol y nada de eso. Son enredaderas. El único propósito de sembrar una vid es que dé fruto, o sea, que dé uvas. ¿Okay? El lagar, fíjate como dice ahí, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, que va en acorde a la necesidad de la viña. Una viña sin lagar, ¿qué pasa? Usted puede comer uva, pero ¿qué no va a haber? Vino. No se puede hacer el vino, que es otro de los propósitos de la viña o de los frutos, ¿ok? Quiere decir que cuando el Señor le pone un lagar a la viña, nos está diciendo, yo les estoy dando lo necesario para que ustedes den el fruto que yo quiero, para que ustedes lleguen a ser vino. El fruto que yo quiero es que ustedes sean vino. Entonces, por eso les pongo un lagar. Les pone también una cerca de piedra. Nos está diciendo que la viña no solo fue plantada, sino fue protegida con mucho cuidado. No fue alguien que la sembró así nomás y la dejó, sino tuvo el cuidado de hacerle una cerca alrededor. ¿Para qué? Para protección. ¿Okay? Quiere decir, todo lo que necesitaba la planta para dar el fruto, se lo estaba proveyendo el mismo padre de familia. ¿Okay? Quiere decir que Dios está cerca de ellos, protegiéndolos. La torre, dice que también edificó una torre. También es para protección, pero es para indicar cuando vienen males de lejos. La cerca protege de los males cuando están cerca, pero la torre es una vigilancia, protege de los males cuando vienen de lejos. Ustedes se están dando cuenta del sentido de lo que estamos hablando de aquí, que no es que Dios llamó al pueblo de Israel y nada más que les dijo, ustedes serán mi pueblo, sino que Él los cuidó, los protegió de cerca y de lejos. O sea, no solamente les cuidó de males, sino les previno de males. Todo eso tiene que ver con la torre. Y la rentó a labradores. ¿Quiénes son estos labradores? Después que ya Dios separó el terreno, sembró las vides, le hizo el lagar para cuando diera fruto, ahí estuviera ya listo para hacer vino, le hizo una cerca de protección y le hizo una torre para prevención. Después que Dios hizo todo esto, se la dio a los trabajadores para que trabajaran la viña. ¿Quiénes son estos labradores? Que vamos a enfocarnos en Israel ahora. Estamos enfocándonos en la viña. ¿Quiénes eran los labradores? Los maestros y jefes. Ellos mismos, ellos que vinieron a cuestionar a Jesús, que era su responsabilidad enseñar al pueblo. La responsabilidad de los sacerdotes no solamente era ofrecer los sacrificios de expiación delante de Dios, sino era también enseñar al pueblo la ley. Si vemos aquí en Malaquías, el capítulo 2, miren la responsabilidad que tenían los sacerdotes y aquellos hombres. Y le habla a los sacerdotes, según el primer versículo de Malaquías capítulo 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, ¿verdad? Le está hablando a los sacerdotes, dice el 6. La ley de verdad
estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mira qué responsabilidad tenían los sacerdotes, ¿qué? El labrar la tierra, el cuidar de la tierra. Ahora dice el 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Su responsabilidad era enseñar, era guardar. Para eso los puso Dios, para que los hombres escucharan la ley de sus labios. ¿Qué? Pero ¿qué hicieron ellos? Se apartaron del camino. Y así hay muchos hoy día, hermano. Hay muchos enseñando allá afuera evangelio extraño, doctrinas de demonios, enseñando cosas raras, siendo ciegos, guías de ciegos. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado quién nos enseña, ¿okay? y quién nos instruye en la palabra. Dice que el dueño se fue lejos. Indica que dejó la responsabilidad de ministrar la viña, pero llegó el tiempo apropiado para el fruto y envió siervos a cobrar la renta. Que cuando vinieron a cobrar la renta, o sea, decir, venimos a buscar las botellas de vino. Okay, ¿dónde están las botellas de vino? Ellos dicen que los maltrataron y los enviaron vacíos. Volvió a enviarles otro grupo de siervos, hicieron lo mismo con ellos. O sea, no solamente el primer grupo, pero el segundo grupo hicieron lo mismo con ellos. ¿Okay? Todos estos siervos, el primer grupo, el segundo grupo, representan los profetas que habían hablado al pueblo a través de los siglos. O sea, a través de todo este tiempo, el Señor fue fiel para con Israel, enviándole profetas que venían con palabra de Dios a hablarles, solamente a advertirles de los juicios, sino a hacerles a entrar en razón y de que de nuevo cogieran el camino de Dios. Por eso que dice la palabra, cuando un profeta se para adelante y les dice, yo tengo palabra de Dios, y se atreven a pronunciar algo, y eso no se cumple, ese no es profeta de Dios, sino es un falso profeta. Por eso hay que tener mucho cuidado también con todo eso de los profetas que andan por ahí. ¿Okay? Porque según la palabra del Señor, yo entiendo que dice que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Porque cuando vino Jesús, Él vino a ocupar este oficio de profeta. Así que yo no entiendo por qué todavía existen profetas ahí. Y ¿sabe qué? Que con el tiempo, como se ponen ellos mismos, son los atrevidos. Cérrame la puerta, mi hermano. Son los atrevidos que se ponen a estar hablando cosas que no vienen de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero en el tiempo de los profetas, aún no había venido Cristo, Dios los envió con el propósito de que el pueblo se arrepintiera y así evitar el juicio de Dios sobre ellos. Pero ¿qué hicieron con los profetas? Brevemente, porque si no, imagínense, fuéramos a contar la historia de lo que hizo el pueblo de Israel con los profetas, pero a Jeremías lo metieron en mazmorras. ¿Okay? A Zacarías lo mataron en el patio del pueblo. ¿Okay? Pero ya ese es del lado de acá, estamos hablando de los profetas, de lo que hicieron con los profetas que le fueron enviados. Entonces, por último, les envía Dios su propio hijo. ¿Y qué hicieron? Lo echaron fuera de la viña y lo mataron para quedarse con la herencia. Y precisamente al Señor Jesús, hablando él esta parábola, estaba a pocos días de ser crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, fuera de aquel contorno de la ciudad. O sea que está cumpliéndose claramente las palabras del Señor. O sea que, ¿qué hará el dueño de la viña con estos labradores?
Jesús les preguntó a ellos. Ellos inmediatamente sabían que estaban hablando de ellos. Y ellos respondieron muy bien. En la respuesta que ellos dieron, se vio que ellos comprendieron la enseñanza que les estaba dando Jesús. Dice el 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es obvio que esto suceda. Si tú le tienes todo ahí puesto, preparado, que lo único que tú tienes que hacer es labrar, quiere decir cuidar, echarle agua, echarle los fertilizantes, recoger la uva, llevarla al lagar, hacerla vino. Ese era el trabajo de ellos, ¿ok? Y no lo hicieron. Y les enviaron siervos a cobrar la viña, y el mismo dueño envió su hijo, y aún al propio hijo lo mataron. ¿Qué ustedes creen que debía de hacer el dueño con los labradores? Destruir a los labradores y darle la viña a otros hombres. O sea, esta parábola le está diciendo lo que iba a suceder con ellos. ¿Okay? Llegaría el momento, como aprendimos en la clase pasada acerca de lo que le sucedería al templo, de que aquel sistema religioso, todo aquel sistema religioso se iba a venir al piso. Todo iba a ser destruido delante de ellos. Y la tierra iba a pasar a manos de ¿quiénes? De los gentiles, de nosotros los gentiles. Esos son los otros labradores que el Señor iba a traer para cuidar de la viña. ¿Y dar frutos de qué? Frutos de arrepentimiento. Esos somos nosotros los gentiles. O sea, muestra la realidad que vive aún el pueblo de Israel, su estado actual, y el ministerio de los gentiles, del cual Pablo fue hecho apóstol. Ustedes pueden leer más acerca de lo que Pablo dice de esto en Romanos, especialmente en los capítulos 9, 10, luego en el 11, cómo se restaura el pueblo de Israel. Pero por el momento, la situación del pueblo de Israel iba a ser que les iban a quitar la viña y se las iban a dar a los gentiles. Vamos a ver si no sé si en los minutos que quedan, bueno, a tratar de hacer la tercera de las parábolas. Mi propósito era llegar a hacer las 3 parábolas. La fiesta de bodas. Mateo 22, los versículos 2 al 14. ¿Okay? Managini. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí se el lloro y el ruido de dientes, porque muchos son llamados. Wow, preciosa parábola. Se parece mucho a la que narra Lucas 14, 16 al 24, pero si usted las lee hay detalles diferentes entre una y la otra, pero no es Lucas la que queremos tratar, es esta la de aquí. Pero bueno, en sus casas ustedes pueden hacer eso, leer las dos, la que está en Lucas 14, 16 al 24 y compararla a esta que se encuentra en Mateo, y va a encontrar diferentes detalles en sus enseñanzas. En esta parábola trata del casamiento del hijo del rey, ¿okay? Y actúa muy diferente
al hombre que hizo la cena en Lucas. Ese es el detalle que usted va a ver diferente entre una y otra. En la de la cena, los invitados menospreciaron la invitación, perdieron la cena, pero no se habla de mayores castigos. Esa es la de Lucas. ¿Okay? Pero en esta, el rey sí los castiga y dice que hasta los mató, hasta mató a algunos. ¿Okay? El pensamiento primario de la parábola es que los salvados entran a la cena del hijo del rey. Así como en nuestros días se invitan invitaciones anticipadas para una boda, ¿okay? Lo cual cada vez, es mi opinión personal, y perdonen, a veces cuando uno da una opinión personal, si uno pues ofende, a lo mejor ni es necesario decirlo, pero yo encuentro que hoy día cada vez se exagera esto mucho más. Antes uno iba a una boda con su regalito. Ahora te ponen una lista en cierta tienda donde de ahí es que se deben de adquirir los regalos. Lo encuentro muy sabio, porque hay un orden por lo menos. La persona no termina con 5 jarras de cristal, y con 4 cajas de vaso y con 20 toallas. Hay un cierto orden y está bien. Los que quieren participar, al fin y al cabo, el regalar no es obligado, y hay un cierto orden. Pero ya hoy día están hasta cobrando las entradas, ¿okay? Para participar de las bodas. O sea, no solamente una invitación, sino también cobrando entradas. Ya son cada vez cosas más extremistas. A veces lo digo en mi opinión personal. Ya, tú sabes, pero por lo menos tú mandas una invitación, y en esa invitación donde la persona está dando una comida, y en esa comida, que no es para cobrarla, esa comida es para una muestra de agradecimiento a los que están participando de la boda y a los que han traído sus regalos. Es una muestra de agradecer los que están participando, damos una comida en agradecimiento, y uno lo hace según el nivel económico que uno tiene. ¿Okay? Y hay personas que pueden hacer el lechón asado con moro, yuca y platanito, y hay quienes ponen unos pastelitos y un bocadito. El caso es que la cena es ofrendarla en agradecimiento. Y sí es importante que uno invite y recibir una respuesta, porque las bodas no son baratas. Las bodas son costosas. Y según el número de personas que responde, usted prepara las comidas. Y más en los días de ahora que muchos hacen muy bien en alquilar salones de banquetes y tener otro tipo de preparación. Todo eso es muy bonito para celebrar, y se necesita cierto orden para uno planificar. En aquel entonces, cuando se hacía una boda, se mataban, como ustedes ven, un tremendo banquete, toros y animales y comida por aquí, comida por allá, y no habían los medios de preservar que tenemos hoy, donde cada uno se lleva su cajita para su casa y hay neveras para guardar la comida que quedó y se reparte lo que quedó y todo cuarto. En aquel tiempo no. En aquel tiempo no había manera de preservar la comida. Entonces, tú hacías un banquete y nadie venía a comer, se perdía toda la comida. Aparte de eso, era una muestra no de ingratitud, pero de poco afecto al rey. Estamos hablando del hijo del rey, ¿okay? Y es poco afecto que se tiene hacia el rey. Entonces, llegado el día de avisar a los invitados que viniesen, no vinieron al ser llamados por primera vez. ¿Okay? Los enviaron, no vinieron. Como que tú invitas a una persona a una cena a cierta hora, tú los llamas, oye, ya es la hora, ¿qué pasa? ¿Van a venir o no van a venir? Ah, qué bueno, bien, está aquí. Pero ven que no vienen. Sí, latino. Ven que no vienen, y entonces ya no es la llamada por teléfono, envían personas. Oye, ¿qué pasa? Ya pasó la hora de la comida se está enfriando. No están aquí, ¿qué pasa que no vienen? Ok. Envían los siervos para que urgentemente les avisen. Ya todos los detalles de la fiesta están listos. La comida está lista. Todo se va a perder si no vienen. Pero dice ahí, no hicieron caso, sino cada uno se fue a sus ocupaciones.
como si nada estuviera pasando. ¿Qué les está mostrando en este tipo de actitud? Desprecio. No están valorizando la invitación, ni tan siquiera están valorizando que van a comer de gratis. Porque a veces, aunque sea una fiesta, uno va, bueno, ya salvaste la comida del día. Pero es cierto, pero muchos hasta menosprecian eso. El caso es que la idea de ocuparse en otras cosas muestra sobre todo desprecio y desvalorizar lo que tenían delante. ¿Okay? No era cualquier boda, era la boda del Hijo del Rey. Vamos a tener eso siempre en nuestra mente. No era cualquier boda, era la boda del Hijo del Rey. ¿Okay? Lo que inclusive hicieron fue que esos siervos que fueron a avisarle que ya todos los detalles de la boda, que al fin y al cabo se les estaba llamando a pasar un buen tiempo, a saciarse de los alimentos, a pasar un tiempo de alegre. ¿Okay? No se les estaba invitando a venir a pasar malos ratos ni nada de eso. Aún así, ellos cogieron a esos siervos y los maltrataron. ¿Okay? O sea, fue tremendo desprecio al Padre y al Hijo. Por eso que el rey, que es el Padre, se enojó grandemente y mandó a matarles. ¿Okay? En la parábola del rey, Dios es el Padre y el Hijo es Jesucristo, y el desprecio al Hijo de Dios trae las consecuencias aquí mencionadas. ¿Okay? Fíjate claramente que dice 1 de Juan 5, 11, 12. Se los voy a decir. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ven cómo el rey mandó a matar a todos los que invitados no vinieron a la boda? Y si en la parábola la verdad que estamos persiguiendo es que el Padre es Dios y el Hijo es Jesucristo, y son invitados a lo que es a la unión de la iglesia con Jesucristo, cuando celebremos las bodas del Cordero, todo aquel que menosprecie esto, ¿ok? Y se vaya y se ocupe por aquí o ocupe por allá con los asuntos de la tierra y menosprecie esta invitación, no va a tener vida, ¿ok? La fiesta se dio con otros invitados. Eso es parte interesante de la parábola. La comida no se echó a perder. La fiesta se llevó a cabo. El Hijo se casó y se celebró con los invitados. ¿Okay? Pero ¿quiénes fueron los que aceptaron la invitación? Los gentiles. Fíjense, la parábola tiene, obviamente, todo esto tiene que ver de nuevo con la nación de Israel, los judíos, y lo que está pasando con los gentiles que somos todos nosotros. ¿Quién es un gentil? Todo aquel que no es judío. ¿Quién aquí es judío? ¿No? No hay ninguno con descendencia de judío. ¿Ustedes tienen descendencia de judío? Mira eso, aparte de tu mamá. No es los judíos, aunque todo el que no es judío es considerado gentil. Y ya que el pueblo de Israel despreció toda aquella invitación a aquellas bodas, el Señor se fue y trajo a los gentiles. Y somos nosotros ahora los que estamos sentándonos a comer y disfrutar de los manjares que resulta de esta fiesta. ¿Notaron un detalle interesante en la parábola de alguien que estaba vestido extraño? ¿Ok? En aquel tiempo las personas se debían de vestir apropiadamente para ir a una fiesta. Y recibían el vestido propio, o sea, lo que era el anfitrión, cuando se iban acercándose los invitados, les iban dando las vestimentas propias para la boda, y así todos participaban. O sea, en medio de todos aquellos vestidos, quizás, vamos a imaginarnos, ¿no? Estaban todos vestidos de amarillo. Pues estaba uno en el medio vestido de azul. Ay, pero qué extraño, si a todos los invitados se les dio un vestido amarillo, ¿qué hace este vestido de azul? Es un vestido extraño. ¿Okay? El caso fue que llama la atención y al encontrarse sin vestido de boda, no era porque no pudo costearlo, sino que más bien lo despreció por negligente. Porque no era que no había que costearlo, se le daba. Pero yo me imagino que llegando allá a las puertas, que le ofrecieron el vestido amarillo, voy a ponerme yo ese vestido con ese color tan feo. ¿Qué es eso? Lo despreció por negligente y se quedó vestido como él iba. El caso fue que lo triste es que dice ahí que
fue echado en las tinieblas de afuera. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está enseñando ahí? Aún los gentiles que entran a las bodas, que son invitados al banquete, ¿okay? tienen cierta vestimenta. ¿Cuál es nuestra vestimenta? La sangre de Cristo. O sea, son vestimentas que son limpias por la sangre de Jesucristo. Esas son las ropas blancas, simbólicamente, que visten los cristianos. No es que nosotros andemos allá afuera como los santeros vestidos de blanco de arriba para abajo, no. No es en esa forma literal. Es que nuestra vida es santificada por la sangre de Cristo. Esas son las ropas blancas, la cual sin esa vestimenta no hay una identificación con el que está celebrando la boda. Y por eso cuando viene alguien que está metido dentro, porque se metió, aún le preguntaron, ¿pero cómo tú te metiste aquí? Él se metió dentro de la boda, pero con vestiduras extrañas, llegó el momento que fue sacado. Bueno, ese es el resultado de los que serán echados en las tinieblas de afuera, religiosos, ¿ok? Sin un encuentro con Cristo, sin una identidad con Cristo, que el Señor no los conoce. No los conoce porque no tienen la sangre de Cristo sobre sus vidas. Así que vemos en estas tres parábolas, hermanos, cómo los fariseos llegaron al templo pensando de que iban a cuestionar a Jesús, ¿okay? Tentándolo, que lo iban a hacer hacerle caer en algo para poderlo acusar, ¿okay? No sabían cómo, lo encuentran enseñando en medio del recinto del templo y se acercan y le dicen, ¿qué tú estás haciendo? ¿Quién te dio a ti esa autoridad para pararte aquí y estar enseñando? Si nosotros tenemos nuestros maestros. Entonces le empezaron a hacer ciertas preguntas y Jesús les respondió con estas tres parábolas que tienen mucho que ver con no solamente la situación del pueblo de Israel en aquel entonces, sino las que viven actualmente y lo que está pasando con nosotros los gentiles. Hoy día nosotros sabemos que el pueblo de Israel tiene un rechazo hacia Cristo, que no lo están reconociendo y aceptando como Mesías. Inclusive los judíos cristianos que lo primero que tienen que enfrentar ellos es la persecución de parte de sus propios familiares, donde son inclusive desheredados, son echados fuera de la familia, ya no los cuentan para nada, simplemente por haber venido a la fe de Cristo. Esos son los judíos cristianos, que gracias al Señor hay un tremendo grupo en estos días. Quiere decir que aunque estamos en la dispensación de los gentiles, hay judíos convirtiéndose, hay judíos salvándose. ¿Okay? Los hubieron en aquel entonces, aún después que el Señor dijo esta parábola, en el Pentecostés se añadieron 3,000 a la iglesia. ¿Okay? Quiere decir que no es, pero estamos hablando en una manera general, generalizando, el pueblo completo está en una ceguera y un rechazo total hacia el Mesías. Lo que los gentiles estamos nosotros, gracias a la gracia de Dios, aceptando y siendo receptivos a lo que se nos está invitando. Se nos está invitando a unas bodas. Quiere decir, cuando usted lo invitan, no digo invita, no podemos decir invitación. Cuando usted tiene que ir a un velorio, ¿a qué usted ve? ¿A qué usted va? Ser condoliente, acompañar un momento de tristeza, ¿ok? No se nos está invitando a nada lindo, ¿ok? Ahora, cuando usted lo invitan a una fiesta, ¿qué usted puede esperar? ¿Qué usted espera? Pasarla bien, porque es una fiesta, es una celebración. Quiere decir que el Señor nos está invitando a nosotros a pasarla bien. No es a venir a después de estar nosotros, como dice, de mala cara. Nosotros venimos, estamos satisfechos de estar en Cristo. Cristo viene a ser nuestro gozo y estamos contentos de estar aquí. Nosotros no estamos aquí obligados. Es más, el que esté aquí obligado se puede ir. Aquí nadie está obligado. Todos estamos aquí voluntariamente y contentos de estar participando de las bodas de Cristo.
y recibiendo sus manjares. Y de eso tenemos que estar agradecidos. Pero entienden que ese día martes, ¿por qué resultaron estas controversias en el templo? Ya aprendemos que de las 30 parábolas que narra la Biblia, estas 3 fueron dichas en ese día con el propósito específico de contradecir lo que los fariseos vinieron a hacer contra el Señor Jesús. ¿Qué hemos podido aprender a través de estas 3 parábolas? Siguen las preguntas. La semana que viene vamos a continuar viendo las preguntas que le hicieron. Una de las preguntas con que quisieron tentar a Jesús fue acerca de la resurrección. Y vamos a ver de la manera en que Jesús responde. Pero ¿qué es lo que podemos aprender a través de la clase de hoy, de estas controversias que resultaron en el templo? Se los voy a ayudar un poquito porque nos quedan pocos minutos. De la parábola de los 2 hijos, ¿cuál fue la esencia de la verdad central? Okay. Ese es el resultado de algo. ¿De la qué? De la sinceridad. Okay. Un corazón sincero nos va a llevar a la obediencia y hacer la voluntad de Dios, que al fin y al cabo, aunque va a haber momentos que no lo vamos a desear. Hermanos, hay que ser realistas. Llega un momento como le pasó el hijo de una mamá. Yo le he dicho eso anteriormente. El hijo no quería ir a la iglesia el domingo. No quería. Y la mamá le dijo, te voy a dar 3 razones por las cuales tú tienes que ir a la iglesia. Número 1, tú eres mi hijo y yo soy tu madre. Y te digo que tienes que ir para la iglesia. Número 2, tú sabes muy bien que los cristianos el domingo van a la iglesia. Y número 3, tú eres el pastor de la iglesia. Pero no podemos confiar en nuestro sentimiento ni nuestro estado anímico de cuando tenemos ganas de hacer algo. No podemos confiar en eso. Simplemente reconocer que hay una voluntad de Dios por la que hacer y hacerla. Querramos o no querramos, hacer la voluntad de Dios. Cuando la hagamos, nos vamos a sentir con una paz y tan satisfechos de haberla hecho, que va a ser muy recompensable. De la segunda parábola, de la viña que aprendimos, la de la viña y la de las bodas tienen más o menos el mismo contexto. A ver, hermano Julio. Profecías de lo que ocurrió al pueblo de Israel, lo que estaba pasando con Israel y lo que estamos viviendo en la actualidad con el ministerio de los gentiles. Ok, muy bien. Entonces nos ponemos en pie y damos por terminada la clase. La semana que viene vamos a seguir viendo estas controversias.